Bienvenidos a las y los que se van uniendo a este Instagram Live que estamos haciendo. Estamos esperando que llegue nuestro entrevistado, que es Juan Manuel Castelli. Es nada más y nada menos que el director nacional de control de enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación. También fue subsecretario de Planificación, Prevención, sigo saludando, y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud del Ministerio de Almirante Brown, es decir, donde está nuestra Universidad Nacional Guillermo Brown. Podemos hablar con él de muchas cosas, siendo infectólogo, en el contexto en el que estamos en este momento, en la Argentina y en el mundo. Gran parte de los temas que vamos a tratar van a tener que ver con la situación actual del coronavirus aquí en nuestro país. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Como para empezar, ¿cómo podríamos, cómo definiría usted la situación epidemiológica del coronavirus en la Argentina en este momento? Bueno, la situación en este momento es una situación que es mejor a las expectativas que teníamos hace un mes. Hace un mes nosotros teníamos expectativas o proyecciones que, que auguraban la posibilidad de que tuviéramos un número sustancialmente mayor de casos y que a punto de partida de la aplicación oportuna y permanente de algunas medidas, como fueron las medidas que se tomaron a punto de partida de la decisión del Poder Ejecutivo, tuvimos lo que esperábamos tener, que es un aplanamiento en la curva en cualquiera de las proyecciones, y es al día de la fecha. Imaginemos que nosotros teníamos la mitad de casos que teníamos ayer, exactamente, habiendo transcurrido 21 días. Y esto quiere decir que el doble de casos se dieron 21 días después. Y eso habla claramente de un crecimiento lineal en el número de casos. Estos crecimientos, cuando son lineales, son crecimientos que en general contribuyen a que el sistema de salud sea de una respuesta oportuna y adecuada, con lo cual para nosotros es muy, muy importante poder seguir sosteniendo este tipo de crecimientos desde lo epidemiológico. ¿Y qué implica seguir sosteniendo ese tipo de crecimiento? Es el equilibrio entre cómo nosotros de acá para adelante podemos, ante una mayor movilización de población que hemos visto en estos días, ante la necesidad y la posibilidad de las personas también de ir paulatinamente estableciendo instancias para incorporarse a su vida más cotidiana o hacia lo que consideran una vida más cotidiana, eh, implica que lo hagamos de una forma distinta a lo que lo hacíamos tradicionalmente. Distinto a lo que lo hacíamos tradicionalmente quiere decir, nosotros teníamos una forma de volver a nuestro domicilio, una forma de planificar el día, una forma de llegar a nuestro trabajo, una forma de reunirnos y una forma de trabajar. Y una forma de transportarnos también. Hoy, las lecciones aprendidas de la pandemia y las que vamos a seguir aprendiendo ya nos dicen claramente que tenemos que generar nuevos y mejores hábitos para cuidarnos nosotros, para cuidar a otros, y seguramente va a ser muy positivo para todo el tipo de enfermedades. Porque una de las cosas que hizo la pandemia es que todos los argentinos, y que en realidad todo el mundo, hablemos más de salud. Es algo que muchas veces es solamente un espacio en nuestro día. Y la verdad que eso son las cuestiones que en el marco de situaciones que muchas veces nos preocupan, nos ocupan o nos pueden generar algún nivel de angustia, siempre tener la posibilidad de ver las cuestiones positivas, las cuestiones que nos permiten construir un futuro mejor, construir una educación diferente y una cuestión diferente con nuestros hijos, con nuestros
hermanos, con nuestra familia, siempre es algo muy importante. En este contexto es un poco difícil ver lo positivo, me parece, para muchas personas, ¿no es cierto? Sí, porque las personas hoy están pensando, muchas de las personas se preocupan por sus seres queridos, se preocupan por ellos mismos, se preocupan por su proyección laboral, se preocupan por su capacidad de poder cumplir metas y objetivos que se plantearon quizás el día que levantaron eh, la copa el 31 de diciembre o el 1 de enero de 2020, y esta circunstancia nos obligó a repensar un futuro que tiene lo que tienen todos los futuros, un nivel importante de incertidumbre, pero que claramente es distinto a lo que habíamos planificado para el año. Entonces, por supuesto que las personas están preocupadas. Lo que creo que es importante en esa preocupación es mirarlo con un sentido positivo, mirarlo con un sentido objetivo, que mirar cómo argentinos empezamos a pensar un poco más con una mirada solidaria. Y eso creo que es positivo, porque las personas empezamos a preocuparnos, como siempre, por nosotros, pero yo noto una preocupación genuina por los demás también. Sea cual sea la mirada, si tenemos que salir, si no tenemos que salir, pero hay una preocupación por el otro, y eso es muy importante. Son cosas que en el marco de una situación tan global, tan importante y que nos preocupa tanto a nivel mundial, creo que uno tiene que plantearse con optimismo sobre las cuestiones que eh, esta circunstancia nos puso por delante. En esto de haber achatado la curva o de mantenerla quieta, porque no solo se acható, sino que se está manteniendo, ¿no? Como en una meseta allá abajo, digamos, cuando uno ve los gráficos. ¿Usted cree que lo que más tuvo que ver es la cuarentena o hay además otro tipo de situaciones que han ocurrido, que nos han pasado o medidas que se han tomado que colaboraron a esto? ¿O la cuarentena es un 90%? Y yo voy a ir a una cuestión más técnica. Los países que tomaron decisiones distintas tuvieron resultados diferentes en la República Argentina. Creo que la decisión del gobierno nacional y la decisión de los gobiernos provinciales eh, hoy se ve reflejada en los resultados sanitarios que tenemos. Y lo digo con este sentido, no es que Argentina tuvo la oportunidad de ver lo que pasaba en otros países y tuvo una decisión inteligente de tomar los ejemplos de otros países como lecciones aprendidas propias y poder tomar decisiones oportunas como fue las decisiones del aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto impactó claramente en el crecimiento de los casos y hay otros países que tomaron decisiones diferentes a punto de partida seguramente de sus mejores recomendaciones o de sus mejores saberes y opiniones y tuvieron una dinámica epidemiológica distinta. Adicionalmente, creo que es una cosa para mencionar que las decisiones de gobierno siempre son importantes también en situaciones como esta, tener una clara conducción como la que tuvo el presidente y tener una clara conducción como la que tuvo el ministro Ginés González García y toda la cartera de ministros, porque se generó un comité con todas las áreas de gobierno y coordinadas por la jefatura de gabinete ministerial, y esto permitió generar la primera unidad de una unidad posterior, porque después estuvieron las áreas de producción, las áreas de las cámaras, los gremios y la ciudadanía entendiendo de que una de las claves era unirnos en esta propuesta de aislamiento social preventivo y obligatorio que dio el resultado que está dando, y hoy creo que el nuevo desafío es ver cómo vamos avanzando hacia lo que creemos que sea la nueva normalidad cuando sea posible. Dos preguntas.
vinculadas directamente con esto. Hace unos minutos atrás mencionaba la palabra incertidumbre, que es como una gran característica de todo esto que está pasando, ¿no? Es todo es un día a día, incluso dentro de la investigación científica, ¿no es cierto? Hay tanta incertidumbre que a veces cuesta entenderlo si uno no es científico. Cuando es científico médico, sí vive la incertidumbre y hasta la disfruta de algún modo. En abril se decía, o se esperaba, dentro del Ministerio de Salud, que el pico, o sea, la mayor cantidad de contagios de la enfermedad se diera a mediados de mayo. Estamos a 7 de mayo, falta muy poco para mediados de mayo, la cantidad de contagios se sigue manteniendo muy estable. ¿Hay alguna proyección de un nuevo pico? O sea, ¿ese pico se va pasando de acuerdo a cómo se va viendo que evoluciona la situación? Sí, hay proyecciones, siempre estamos mirándolo, haciendo las evaluaciones desde el área correspondiente del Ministerio para las proyecciones, pero una enseñanza aprendida de esto es que las proyecciones tomaron en cuenta inicialmente modelos basados en la gripe y tomaron en cuenta situaciones del cotidiano de la ciudadanía que claramente dieron una respuesta diferente. O sea, planteábamos qué pasaba con el aislamiento social preventivo obligatorio, con el nivel de cumplimiento óptimo y con un nivel de cumplimiento intermedio, con un nivel de cumplimiento bajo. El nivel de cumplimiento fue muy alto y la segunda cosa que nos dio ese nivel de cumplimiento fue tiempo para que hoy cada uno de nosotros tengamos más herramientas desde lo colectivo primero y después de lo individual para poder saber cómo cuidarnos mejor. Si nosotros nos retrotrajéramos hace 60 días, el nivel de incertidumbre era mucho más alto del de hoy. Hoy sabemos cómo cuidarnos. Cada uno de nosotros sabe cómo cuidarnos a nosotros y cómo cuidar a los otros. Y esto es algo que nosotros tenemos que lo vuelvo a tomar porque es sumamente importante, que es algo que todos juntos vamos a estar mucho mejor si pensamos colectivamente, si pensamos como sociedad, si entendemos que somos parte de un colectivo, porque es lo que nos está enseñando también la pandemia, que si nos aprendemos a cuidar y a cuidar a los otros, los resultados son mucho mejores, que las circunstancias o las cuestiones que puedan ser de cuidado individual son siempre de cuidado colectivo. Entonces, cuando hacemos una proyección sobre lo que va a pasar en los próximos meses, tenemos una idea, pero hoy la proyección cambió porque, por ejemplo, tenemos 11.000 camas nuevas dispuestas para la atención, o sea, creció el sistema sanitario. 700 nuevos respiradores distribuidos alrededor de todas las jurisdicciones. La posibilidad de tener descentralizados los diagnósticos y de hacer diagnósticos más oportunos. La posibilidad de que cada jurisdicción tenga un tablero de información que le permita saber y estar midiendo qué es lo que le pasa y tomar decisiones a punto de partida de la evidencia científica y la evidencia de los datos, que esto es algo que también claramente ha sido una ganancia colectiva para todos, desde el presidente, que todos los días nos enseña. En gran parte, gracias a que se azotó la curva y se logró ir frenando ese momento pico. Totalmente. Se logró hacer todo eso. Nosotros, la estrategia de aplanar la curva tiene dos objetivos primordiales. El primero fue tener más tiempo para saber más de la enfermedad, más de cómo podemos cuidarnos y más de cómo podemos prepararnos. Y la segunda fue claramente, está relacionada con esto, con no colapsar el sistema sanitario porque tuviéramos casos que fueran más progresivamente, que fueran apareciendo en forma más progresiva. Y esto es lo que nos permitió a nosotros tener
los resultados que hoy tenemos, que debemos seguir trabajando con el mismo objetivo, con la misma lógica, porque requerimos de que todos los actores que están involucrados sigan manteniendo el nivel de alerta que tienen y el nivel de preocupación y de cuidado que tienen por la ciudadanía. Hoy cualquier gobernador está mirando eso, cualquier intendente está mirando eso, lo puedo decir con conocimiento de causa por el gran intendente que tiene Almirante Brown, que es Mariano Cascallares, digo, por el gran gobernador que tiene la provincia, pero todas las jurisdicciones tienen hoy actores que toman decisiones a punto de partida de la evidencia y cuidando a su ciudadanía. Era algo que, digo, no miremos para atrás, miremos para adelante. Es algo nuevo que nos está dejando la pandemia. Y en ese mirar para adelante, en las últimas 48 horas se puso en marcha una estrategia que el Ministerio llamó detectar, que es esto de ir a buscar a los posibles enfermos, ¿no?, a determinadas zonas y barrios vulnerables, en lugar de esperar a que ellos vengan. ¿Cómo funcionó esto? ¿Va a seguir funcionando? La estrategia de detectar es tener una visión de acceso al diagnóstico más oportuna, más cercana a donde están las necesidades de la gente. Esta estrategia se planteó con dos situaciones, tanto en el municipio de Quilmes como en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tienen dos realidades o dos tejidos sociales incluso que sabemos los que trabajamos en esto que son a veces diferentes. Y esta estrategia lo que buscaba es ir encontrando aquellos puntos, vamos a decir, centrales de un proceso que hace que esa estrategia pueda ser adaptada e implementada por cada uno de los municipios y por cada una de las áreas en todas las jurisdicciones. ¿De qué manera? De manera que nosotros podamos brindar una opción, un consejo, un modelo una forma de trabajar, y que cada municipio, de todos los municipios de la República Argentina, ante la aparición de casos en clúster o en unidad cerrada, o vamos a decir, en un área geográfica específica, pueda hacer una rápida intervención, porque una de las cosas que demostró que ayuda particularmente a disminuir cualquier nivel de transmisión es detectar tempranamente y poder aislar a los pacientes que son positivos. Esto, hoy en una reunión tuve la oportunidad de seguir viendo experiencias de otros países, y estuve observando una reunión de la Secretaría General de Iberoamérica, y España trabaja en forma conjunta, el comité de expertos con el comité de expertos de la OMS, y su objetivo es que cada paciente sintomático se detecte en el día 1, porque ellos tienen un plan establecido que si lo detectan en el día 1 y lo pueden internar en un área de internación intermedia, o en un hospital, o en los lugares en donde han dispuesto para que tengan un aislamiento efectivo, van a controlar mejor la transmisión de la enfermedad. Y es lo que estamos haciendo de alguna manera con nuestra lógica y con nuestra forma de trabajar en la República Argentina, en coordinación, como decía, con el municipio de Quilmes y con, en este caso, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fueron donde se empezaron a desarrollar estas estrategias del detectar. Esta estrategia va a seguir, y ahí estoy viendo una pregunta que tiene que ver con esto, que es: ¿qué estrategia se puede implementar para evitar la explosión de casos en barrios populares y geriátricos? Es la determinación rápida de aquellas personas que tienen la enfermedad. Detectar a los sintomáticos que tienen la enfermedad, que son los que producen la transmisión, producen las nuevas
infecciones en un 98% de los casos, es lo que permite. Detecto la asintomática o que esa persona tenga un aislamiento y que esa persona vuelva a su domicilio y vuelva a estar con las personas que trabaja y que vive, una vez que el riesgo de transmisión a terceros es nulo o es casi nulo. Y esto es lo que debemos hacer para, en un barrio popular, como dicen, o en cualquier lugar. Esto, hay una cosa que es clara. Si hay algo que logró hacer el COVID es igualarnos. Digo, es algo que nos puede afectar a todos. Todos somos susceptibles, y por eso es la posibilidad de transmisión que tiene, por el 100% de susceptibilidad. Entonces, ya sea para instituciones cerradas como un hogar de adultos mayores, como para también un barrio popular, o un barrio, no sé, para mí son todos populares, pero digo, por, para cualquier otro barrio, lo importante es que tengan un acceso oportuno y permanente, o sea, que tengan estrategias que le permitan a las personas que no tengan que atravesar grandes distancias, que no sea una cuestión de medios, sino que el acceso al diagnóstico, vayamos hacia donde están la mayor parte de los casos, detectemos a los casos y podamos aislarlos y controlar a sus contactos estrechos. Y Si para eso nosotros tenemos infraestructura en cuanto a test y en cuanto a qué hacemos con las personas que se detectan que a lo mejor tienen la infección y tienen que estar separadas del resto de las personas con las que cohabitan y no tienen a dónde ir, tal vez porque viven en un lugar muchas personas y no hay cómo aislarse. ¿Tenemos infraestructura para cuidar a esas personas? El tiempo que tuvimos desde que empezáramos con el aislamiento social preventivo y obligatorio, nos dio tiempo también a prepararnos mejor, desde nuestras capacidades de diagnóstico y la descentralización de diagnóstico, como así también las posibilidades de tener los insumos necesarios para realizarlos, porque los diagnósticos son por PCR, son genómicos, detectan el virus, esa es la estrategia de diagnóstico, y también la posibilidad de que cada jurisdicción y cada municipio vaya generando alternativas para aislamientos intermedios. El 80% de los casos van a ser leves y probablemente tengan síntomas 1 o 2 días, pero pueden transmitir la enfermedad quizás hasta dentro de los 7 a 10 días posteriores a haber iniciado los síntomas. La manera de resolver que estas personas no transmitan la enfermedad a terceros es evaluar la posibilidad de tenerlos en un aislamiento intermedio. En este caso, mencionaba al municipio de Quilmes. El municipio de Quilmes ha desarrollado estrategias no solamente en la ampliación de la posibilidad de tener camas para pacientes críticos, sino también, por ejemplo, tener un aislamiento intermedio en la Universidad Nacional de Quilmes. El municipio de Almirante Brown refuncionalizó un espacio bellísimo, que es la unidad de formación número 41, para tener también una instancia de aislamiento intermedio, además de que contribuyó de forma colaborativa y articulada con la provincia de Buenos Aires en la ampliación de camas para el área del Hospital Lucio Meléndez y para el Hospital Oñatibia. O sea, hoy nosotros tenemos una posibilidad de generar, tuvimos el tiempo, o sea, la estrategia del aislamiento preventivo nos dio el tiempo para que todos estemos lo mejor preparados posibles. Y vamos a seguir estando preparados y con buenos, vamos a decir, resultados en la medida que sigamos entendiendo que todos participamos en esto, que no solamente es estas medidas, sino la importancia de que tengamos que pensar en cómo nos vamos a transportar cuando podamos tener mayor movilidad, cómo vamos a trabajar cuando nos encontremos con otros, cómo nos cuidamos, y vuelvo a cuidarnos a nosotros y cuidar a otros. El cuidar a otros es fundamental, porque quizás nosotros podamos ser los afectados leves, no seamos los responsables de que alguien se afecte y tenga una forma crítica. Y todos debemos pensar en eso cada vez que pensamos que podemos relajar las medidas de cuidado individual. ¿Y qué va a pasar
digo, no lo digo como si alguien tuviera la burbuja de cristal, ¿no? Digo dentro de las previsiones. ¿Cómo se prevé enfrentar la situación que se dé cuando además aumente la cantidad de enfermedades respiratorias típicas de las bajas temperaturas que estamos empezando a tener? Cuando se junten la gripe H1N1, se junten los cuadros de neumonitis y demás con coronavirus. Bueno, para eso nos preparamos porque nosotros teníamos muy claro que también había una cuestión estacional, que el coronavirus afectó a Europa saliendo del invierno y entrando a la primavera, y que a nosotros nos iba a encontrar en el medio del otoño y el invierno. Dos cosas que son que nos pueden augurar un futuro mejor. El cuidado de las pautas de cuidado individual y cuidado colectivo del coronavirus son las pautas de cuidado individual y colectivo de otras enfermedades respiratorias. Todas las enfermedades respiratorias en general se transmiten con el mismo modelo. Es el modelo de contacto y de gota, quiere decir, y particularmente de contacto. Por eso es tan importante la higiene de manos. Entonces, esto ha disminuido sustantivamente la aparición de enfermedades a punto de partida de que todos empezamos a cuidarnos mejor. Esto ya pasó con la gripe H1N1 en 2009, que el 30% de todas las infecciones en líneas generales disminuyó. Nosotros tuvimos hasta menos diarreas durante el 2009 después de durante y después de la gripe H1N1, porque aprendimos la importancia que tiene la higiene de manos. Entonces, eso es un punto que desde el punto de vista epidemiológico está siendo reflejado en la menor circulación para lo que son, vamos a decir, lo que se llama corredores epidemiológicos de los años previos, en la circulación viral de virus de influenza, de parainfluenza, de los rinovirus, de adenovirus, incluso del sincital respiratorio. Por el otro lado, los niños, que son muchas veces los más afectados y que se encuentran en comunidades semicerradas, como puede ser un colegio, una escuela, pasan gran cantidad de tiempo ahí adentro. Al no tener clases, esto ha disminuido sustantivamente la consulta en el sistema sanitario. Por eso, nadie tiene, como vos decís, vamos a decir, la bola de cristal para saber qué nos va a ocurrir, pero claramente podemos esperar que tengamos quizás un número sustantivamente inferior de infecciones respiratorias a punto de partida de lo que uno toma como pautas de prevención. Si las pautas de prevención son tan fijas y están tan sostenidas, es posible que esto se dé. Por el otro lado, es histórico la cobertura vacunal que se está teniendo con influenza. El gobierno nacional ha distribuido ya a esta altura más de 7 millones de dosis de antigripales, se han distribuido, y uno de los temas es que todas las personas que tenían que estar vacunadas han asistido a vacunarse, incluso generando una cuestión logística, circunstancias en donde la vacuna se ha agotado y ha tenido que ir en otra instancia. Entonces, me parece que el escenario de los próximos meses claramente no está escrito, depende, como decíamos hace un rato, tiene un nivel de incertidumbre, pero también tiene un nivel de certidumbre, y prefiero pararme desde allí. Si nos cuidamos como nos estamos cuidando hasta ahora, si cuidamos a los demás como estamos cuidándolos hasta ahora, probablemente, sigamos aplanando la curva. Relacionado con la vacunación, y esta es tal vez una pregunta muy de servicio, ¿se vacunaron los sectores con factores de riesgo, digamos, o más expuestos a la gripe, como personal sanitario, adultos mayores? ¿Qué pasa con la población común? Digo, no sé si común es la mejor palabra que podría usar, pero bueno, la que no tiene factores de riesgo en principio y que no está dentro de las edades más vulnerables. ¿Cómo está el tema de la provisión de vacunas? ¿Cómo pueden ir a vacunarse? Hay gente que dice que se quiere ir a vacunar y que en la farmacia no tienen la vacuna. ¿Cómo está eso? Bien. ¿Qué tienen que hacer?
Las indicaciones de vacuna antigripal son las mismas que se han establecido para todos los años previos y tiene que ver con aquellos grupos que tienen un riesgo elevado de presentar formas graves a punto de partida de lo que tenemos en enorme conocimiento sobre influenza. Esto es, las personas que tienen 65 años y mayores, las personas que tienen los niños menores de 2 años, las mujeres embarazadas y puérperas, el personal de salud, por una cuestión lógica que el personal de salud tenemos que estar vacunados porque es una forma de cómo protegemos nosotros a aquellas personas a las cuales les prestamos cuidado, y las personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo asociados. ¿Por qué? Porque esas son las personas que ante la aparición de una influenza pueden presentar una forma grave. A punta de partida de esto, son esas las indicaciones de la vacuna y estrictamente la vacuna nos protege contra la influenza, y quizás haya una percepción general de la sociedad de que nos puede proteger contra el coronavirus. Esto es lejano que ocurra, pero nos protege contra el virus de la influenza y está dedicada a esas personas, porque las vacunas se han distribuido y se siguen distribuyendo para que esas personas puedan y deban estar vacunadas, porque tenemos este criterio que nosotros debemos hacer prevalecer, que aquellos que tengan una mayor necesidad tienen que tener un mayor cuidado. Y con respecto a otro problema que tenemos, que heredamos en los últimos años, con el sarampión. ¿Cómo estamos con el sarampión y cómo hacemos con la vacunación de sarampión en este contexto? Bien, nosotros tenemos una gran oportunidad también en el contexto de vacunación antigripal en niños, de poder también darle una dosis de doble para completar la estrategia que tenemos de vacunación intensificada, sobre todo en Cava y en los municipios que conforman el área metropolitana de Buenos Aires, o las regiones sanitarias quinta, sexta, séptima y la 12. Para lo cual se dispone y el gobierno nacional ha hecho las gestiones necesarias y las compras para poder disponer de vacuna doble viral, que es el componente sarampión y rubiola, que pueda ser aplicada a todos estos niños cuando van a aplicarse la vacuna, la dosis de antigripal. ¿Para qué? Para que podamos mantener el estatus libre de país libre de sarampión, que tenemos un riesgo porque tenemos un brote iniciado en la semana 31 del año 2019, que afortunadamente desde hace unas semanas, no lo voy a decir por una cuestión de cuidado, no hemos tenido notificación de nuevos casos. Esto es muy alentador. También debemos decir que desde enero y febrero todos los municipios del conurbano bonaerense, los municipios, inclusive Cava, hemos trabajado muy articuladamente para aumentar el número de dosis aplicadas, porque cuando tenemos la posibilidad de tener una vacuna, es la mejor instancia para evitar la transmisión de la enfermedad, básicamente. Y el otro problema serio que tenemos, dengue. ¿Cómo estamos con dengue en este momento? ¿Que cree que alcanzamos un pico, que todavía falta? Desde la cuestión de la observación epidemiológica probablemente ya hayamos transcurrido el pico de dengue, porque es lo que históricamente ha pasado con nuestro país en los brotes de 2016, incluso tuvimos un brote el año pasado, en 2019, bastante importante, que sigue la misma curva desde el punto de vista epidemiológico. En las próximas 2 semanas estimamos que vamos a tener un descenso en el número de casos, pero acá también tenemos un gran desafío. El gran desafío es, el dengue es algo que en Argentina vino para quedarse, que nosotros debemos, entre todos como sociedad, entender que es de un cuidado cotidiano, de todos los días, es de tener nuevas formas de protegernos, del cuidado que tenemos que tener para evitar la proliferación del vector, de la Aedes aegypti, de una manera ecológica también, tengo que decirlo, que es no tirando fumigaciones en forma
indiscriminada, porque básicamente lo único que afecta son los mosquitos adultos, y no trabajando en la prevención de los potenciales criaderos de dengue. Y esto se hace básicamente trabajando en forma conjunta con la sociedad, que la sociedad disponga de los elementos, del conocimiento suficiente para poder cuidarse y protegerse. ¿Dónde están los criaderos de dengue? Adentro de nuestras casas. ¿Quiénes son los que estamos adentro de nuestras casas? Somos nosotros mismos. ¿Cómo podemos hacer para cuidarnos? Y teniendo los elementos y conocimiento suficiente para saber cómo y dónde se cría el mosquito y poder evitar que se reproduzca de forma masiva. Y de esta manera poder cuidarnos. Países como Cuba lo entendieron hace muchos años, a punto de partida de epidemias que fueron devastadoras, porque tuvieron un elevadísimo número de casos en formas graves, pero nosotros me parece que es muy importante que toda la Argentina también lo podamos incorporar como una medida de cuidado que dure todo el año. Para aquellos que hemos trabajado en otras áreas, en prevención de dengue, sabemos claramente que el descacharrado empieza el 1 de julio, y esto es lo que tenemos que hacer en conjunto con el municipio, con las provincias y con el Estado Nacional, para tener estrategias que nos permitan a todos recordarnos qué es cuando tenemos que empezar a cuidarnos y sostenerlo durante todo el año. Sí, es bastante común el pedido de vengan a fumigar, ¿por qué no fumigan ahora? Y falta bastante para internalizar esto de que el trabajo es conjunto y que empieza mucho antes que ese momento de el mosquito nos picó, ¿no es cierto? Es algo difícil. La situación, dos preguntas me quedaron sobre coronavirus. La situación de Brasil actual con coronavirus, ¿nos afecta directamente de alguna manera? O sea, la explosión de casos que están teniendo. Sí, nos afecta como seguramente nos puede afectar, porque es un país hermano, está al lado de la República Argentina, compartimos límites, compartimos costumbres y compartimos circulación, porque independientemente del tránsito entre las fronteras está restringido, la cercanía de las personas y las formas, vamos a decir, de tránsito por rutas, vamos a decir, irregulares, muchas veces se mantiene independientemente de lo que uno pueda hacer o cómo lo tenga determinado. Esto está aclarado, y por eso siempre es un tema que a pesar de la construcción de muros en algunos lugares, no evita las migraciones, y menos cuando en los tránsitos interfronteras. Entonces, claro que la situación de Brasil es importante, también la situación de Chile, la situación de Uruguay, la situación, si bien viven realidades diferentes y circunstancias diferentes, la distribución de casos de Brasil, sobre todo en la zona de Río Grande do Sul, o en el estado de Paraná, que tiene íntima relación con la provincia de Misiones, es algo que seguramente nos ocupa, le ocupa al Estado provincial y seguramente a Posadas, a todas Misiones, básicamente. Y otra pregunta que teníamos es si está al tanto de cómo es la situación del municipio de Brown en cuanto al tema coronavirus. ¿Me repetís porque justo se cortó? ¿Cómo me decís? Se cortó. ¿Cómo está la situación en sí del municipio de Almirante Brown en cuanto a coronavirus? Si es uno de los centros calientes, digamos, de contagios o cómo viene. Nosotros desde la mirada epidemiológica desde el nivel nacional, y vemos que el municipio de Almirante Brown es uno de los municipios que ha tomado medidas también efectivas y oportunas desde el punto de vista del cuidado, con esto que te planteaba, de tener una instancia de aislamiento intermedio, con la posibilidad de tener la ampliación que tuvieron en la UPA de Longchamps, de camas críticas, con la posibilidad de
ampliar las áreas de cuidado y de evaluación en los dos hospitales provinciales, por supuesto en conjunto, en un trabajo articulado con la provincia, y después de que tiene un excelente equipo de trabajo, no solamente del nivel de gestión municipal, sino específicamente del área de la salud, porque los conozco, porque son compañeros míos, y pues son personas que, salvando la falta de objetividad que tengo, porque tengo muchísimo aprecio, son personas que saben muy bien lo que tienen que hacer y lo están haciendo de forma excelente. Con lo cual, es posible que Brown y otros municipios que también conocemos que trabajan muy bien en el conurbano están trabajando de la mejor manera posible. Los casos los vamos a tener, la importancia es que esos casos cuánto comprometan el sistema sanitario. Claramente, Brown es un ejemplo de cómo se puede manejar casos, detectando rápidamente, aislando cuando tiene que aislar y pudiendo ir a evaluar de forma eficiente y adecuada a cada uno de los contactos estrechos que tiene el municipio de Brown. Tenemos que ir ya redondeando porque si no se nos va a terminar la transmisión. Pero varias veces mencionó el concepto nueva realidad, planteado por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. ¿Cómo describe esa nueva realidad? ¿Acá o en los meses subsiguientes? ¿Qué la caracteriza? Es una nueva realidad que esto es, por supuesto, tiene mucho que ver con lo que uno piensa, cómo se puede llegar a desarrollar, que es en donde buena parte de la ciudadanía va a tener muy presente lo que es el cuidado de la salud. Buena parte de la ciudadanía va a adoptar medidas que nos van a permitir entre todos cuidarnos mejor, porque es entre todos que aplanamos la curva, y una nueva realidad que seguramente nos va a encontrar cuidándonos de una forma diferente y haciendo una cosa diferente. Lo que me gustaría significarlo con dos circunstancias. Nosotros vamos a recuperar viejos hábitos que habíamos perdido, que para todos los que tuvimos la oportunidad de tener abuelos, era lavarnos las manos antes de sentarnos a comer, y ahora nos tenemos que lavar o higienizar las manos varias veces al día, y de nuevas formas de cuidarnos y protegernos que tiene que ver con, por ejemplo, generar acciones o actividades que permitan disminuir la transmisión de virus respiratorios. Hoy hay un montón de epidemiólogos e infectólogos en nuestro país, somos 44 millones que sabemos cómo cuidarnos mejor. Y eso es una nueva realidad. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias por estos minutos. Y esperemos, no te voy a preguntar cuándo se va a levantar la cuarentena, ni cuándo se va a aflojar la cuarentena, te lo juro, no te voy a preguntar eso. Y te agradezco mucho por haber estado con nosotros en el marco de la UNAV. Es una universidad que muy nuevita y la verdad que es un orgullo estar en ella. Bueno, muchas gracias a ustedes, por supuesto, muchas gracias a la UNAV por la invitación. Sé que parece una excelente propuesta la que están llevando adelante. Les agradezco particularmente a todos, a Ignacio Jankuchenko, a vos, Andrés Gilio, y por supuesto al rector y vicerrector de la UNAV. Sigan haciendo esto porque es súper importante que tengamos espacios de comunicación. Vuelvo a la falta de objetividad, tengo una vida fuera de Brown, pero mi corazón ahí. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego.